Hola, ¿qué tal? Muy, pero muy buenas tardes. Esperemos que el día de hoy se encuentren de lo mejor. Es un gusto para mí esta tarde saludar al doctor Francisco Rivas, un invitado muy especial que tenemos en esta tarde en este espacio denominado Hablemos de Prevención. Permítanme presentarles a nuestro invitado antes de iniciar con cualquier otro tipo de tema. El día de hoy tendremos un tema buenísimo justamente que tiene que ver con el panorama de la seguridad en México. Permítanme presentarles a nuestro invitado, el doctor Francisco Rivas. Es director general del Observatorio Nacional Ciudadano desde el año 2013. Además, es importante mencionarles sus grados académicos, ya que de alguna manera también ahí podemos encontrar la naturaleza de justamente de los temas que hablemos el día de hoy. Además de contar con una licenciatura en Economía y Comercio, cuenta también además con una licenciatura en Psicología, un máster en Psicología y además un doctorado en Estudio del Desarrollo Global. Es importante destacar y mencionar que sus líneas de investigación más importantes están relacionadas con la cultura de la legalidad, con la seguridad pública y además con la incidencia delictiva. No por nada, durante estos años se ha mantenido al frente de esta institución que muy probablemente algunos de ustedes alguna vez, si son estudiantes, si son profesionistas en el ámbito del derecho, la criminología, psicología y demás, han estado por ahí al tanto de toda la información relevante, estadísticas, datos que nos comparten. Además, justamente, pues, de todo el trabajo que realizan a través de esta organización. Doctor, buenas tardes, bienvenido a este espacio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Marisol. Es un gusto estar contigo, con tu auditorio. Para nosotros es muy importante este tipo de espacios porque no es fácil llegarle al ciudadano. Nosotros somos una organización civil sin fines de lucro. Nuestro financiamiento es 100% privado. Proviene o de donaciones o de competencia por grants internacionales, es decir, por proyectos que ayudan a México. Nosotros no le cobramos un solo peso por lo que hacemos a las autoridades. Y eso es importante decirlo porque a veces hay la intención o la idea para algunos que las organizaciones civiles vivimos de presupuesto público y eso es falso. Nosotros, pues todos nuestros recursos, insisto, o provienen de una donación o son propios, somos nosotros mismos quienes donamos nuestro trabajo. Y en ese sentido, pues muchas veces es difícil llegar al ciudadano de a pie. Nosotros nacemos como una organización que busca ser primero, pues este punto para hacer reflexionar acerca de lo que está aconteciendo en el país y a partir de ahí identificar por qué seguimos tan mal, por qué década tras década hemos visto empeorar las condiciones de seguridad en el país. Y entonces, pues no nos podemos nada más quedar con la crítica, lo que hacemos luego es ayudar a la autoridad. Pero un aspecto que es importante, que es un reto para las organizaciones especializadas, es llegar al ciudadano de a pie, a la persona que no está acostumbrada a acercarse a las estadísticas, que no va a leer un documento de incidencia delictiva, que no va a leer un libro de incidencia delictiva, y llegarle a ese ciudadano, porque en un país, en un contexto donde tú ahorita hablabas de victimización, en donde cada mes ocurren centenares de miles de robos. Y de esos centenares de miles de robos, pues la verdad es que poco tenemos acceso a la justicia para ellos. Rara vez un ciudadano recibe una reparación del daño. Entonces, pues es importante que hablemos, como se habla en tu programa, de prevención y que nos cuidemos nosotros mismos, a nuestros familiares y nuestro patrimonio. Es correcto, doctor, así es. Y usted tiene toda la razón, ¿no? Sobre todo porque en los últimos años se ha tenido la creencia errónea que justamente las dependencias o las organizaciones de la sociedad civil, pues básicamente dependen de un presupuesto que le otorga el gobierno federal, cuando sabemos perfectamente que no es así, ¿verdad? Que la gran mayoría de estas, pues no es así. Y bueno, justamente tocando el tema y que usted bien acaba de abrir justamente este espacio, digo, es importante mencionar que, bueno, hace unos días, justamente el INEGI nos dio a conocer los resultados de la encuesta de victimización y percepción sobre seguridad pública, en el cual, pues bueno, sabemos que depende de cómo lo presenten los medios de comunicación esta información, pero haciendo un análisis, como usted bien menciona, justamente de estos datos y transformarlos de una forma más digerible para las personas que usualmente no tienden a estar leyendo todos los resultados al 100%, pues sabemos que desafortunadamente, a pesar de que nos digan que la percepción de
seguridad disminuye, aún así tenemos un aumento, pues nada alentador, donde justamente nos hablan de un incremento incluso hasta del 90% del delito, ¿no? Y que además la cifra negra la seguimos teniendo en unas estadísticas estratosféricas, hablando de un 93% justamente. ¿De qué manera? Y bueno, aquí me encantaría iniciar con esta pregunta y relacionado justamente con el tema que es hablemos de prevención, ¿de qué manera justamente podemos relacionar o por qué seguimos relacionando la percepción de inseguridad que tiene un ciudadano versus las estadísticas reales? Y además también con estas cifras negras que bien sabemos que son aquellos delitos que no se denuncian desafortunadamente, la gran mayoría porque no tienen confianza las autoridades o por la impunidad y la corrupción en la que vivimos. ¿Cómo trabajan ustedes esto a través del Observatorio Nacional Ciudadano, doctor? Bueno, permítame empezar precisamente explicando la diferencia. Cuando hablamos de incidencia delictiva, estamos hablando del número de delitos que se cometen en un determinado territorio y en un determinado momento histórico. La incidencia del mes de enero, la incidencia del mes de febrero, la incidencia del mes de marzo, y podemos hablar de incidencia de homicidios, de secuestros, de extorsiones, de robos, de violencia familiar, de violaciones. Podemos hablar de varios tipos de delitos que inciden. Luego hablamos de inseguridad. La inseguridad efectivamente es la percepción que siente el ciudadano respecto a los delitos que ocurren en el territorio. Por ejemplo, México es uno de los países que tiene un problema más consistente de incidencia delictiva. Es decir, cuando volteamos a ver nuestra región o cuando volteamos a ver los países de la OCDE, que es un buen sistema para compararnos entre países más o menos con las mismas características, tamaño de la economía, tamaño de la población, etcétera, lo que encontramos es que no necesariamente un territorio en donde hay alta incidencia delictiva hay una alta percepción de inseguridad. Por ejemplo, yo tomaría dos casos de Estados Unidos que son muy simbólicos, que es Miami y que es Chicago. Miami es una ciudad donde prácticamente tenemos una incidencia delictiva equiparable a entre las peores ciudades de México en términos de robos y de robos con violencia. Sin embargo, la mayor parte de personas que viven en Miami o la mayor parte de turistas que viajan a esta ciudad no se siente inseguro. ¿Por qué? Porque desde cuestiones prácticas de alumbrado, de urbanización, etcétera, como el desempeño institucional, es decir, la presencia policial, la confianza que tenemos en las instituciones, etcétera, etcétera, nos hace sentir menos inseguros. Por lo contrario, hay zonas del país en donde la gente se siente particularmente insegura. Pensemos al caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez. Ciudad Juárez es una ciudad con un alto índice de homicidios o de robos, de delitos violentos, pero no necesariamente de robos. Entonces, es menos probable que nos roben en Ciudad Juárez que en Miami, pero yo me siento mucho más inseguro en Ciudad Juárez porque hay otros delitos violentos o porque no confío en las autoridades. Entonces, ese es un muy buen ejemplo. Y el otro elemento que tenemos cuando se habla precisamente de los datos de seguridad es el tema de la violencia. Y cuando hablamos de violencia estamos hablando de la calidad del delito que se comete. El homicidio doloso es el elemento clave para medir la violencia. Tenemos los feminicidios, tenemos las violaciones, tenemos el robo con violencia, tenemos los secuestros, tenemos las extorsiones presenciales. Es decir, tenemos o las desapariciones de personas. Tenemos un conjunto de delitos que son violentos. Por ejemplo, pensemos en zonas de la Ciudad de México o en la misma Ciudad de México. La Ciudad de México es una ciudad en donde el homicidio no está entre las principales preocupaciones de nuestras autoridades. La Ciudad de México se posiciona, digamos, de la parte media, o sea, es de la posición 16 a la posición 20, más o menos todos los meses. Es decir, nunca ha estado por arriba del promedio nacional de homicidios. No obstante, lo que sí ocurre mucho en la Ciudad de México son los robos.
Los robos, en robos nos encontramos en los primeros lugares en tasas, y luego hablaremos de qué son las tasas, pero es mucho más probable que haya ejercicios de robos en la Ciudad de México, pero no necesariamente ejercicios de delitos violentos. Entonces, estos son los tres elementos que hay que cubrir. Ahorita yo hablaba de tasas y para quienes no están especializados en el tema también es importante decirlo. Obviamente, si yo comparo el número absoluto de delitos que hay en la Ciudad de México, pues obviamente hay muchos más que en una entidad como, por ejemplo, Colima. ¿Por qué? Pues por el tamaño poblacional. No obstante, cuando volteamos a ver, o sea, cuando hacemos una proporcionalidad de delitos respecto al número de habitantes, que se toma como indicador los 100,000 habitantes, encontramos, por ejemplo, que Colima en los últimos 5 o 6 años ha sido la entidad más violenta del país. Si bien el número de homicidios puede no ser tan alto como los homicidios en Chihuahua o en Baja California o en Guanajuato, cuando vemos el número de homicidios respecto a la población, pues sí encontramos una disparidad significativa. Entonces, dicho esto, tú hiciste una pregunta importante. México es un país que produce muchísima información en materia de seguridad. Todos los meses sabemos cuántas carpetas de investigación se iniciaron por parte de las fiscalías locales de todo el país. Y se nos presenta un número importante de delitos. Si me permites hacer un paréntesis, eso también es un logro de la sociedad civil. En el sexenio de Calderón, cuando se desata la violencia que vivimos actualmente, uno de los aspectos que la sociedad civil insistimos es que necesitábamos números puntuales, objetivos, que tuvieran una sistematización para la recopilación, y entonces a partir de ahí se gestan las bases estadísticas que nos permiten reconstruir las series hasta 1997. Es decir, antes de 1997 no tenemos una estadística que sea, pues, de alguna manera validada, que tenga una metodología precisa y que sea comparable entre sí, pero de 1997 a hoy, gracias a la reconstrucción de datos, ya podemos saber qué ha pasado y cómo ha evolucionado el delito en los últimos 24 años. Estos datos, al inicio se nos presentaba un número reducido de delitos. Nosotros, en conjunto con otras organizaciones, fuimos los que primero logramos que se estableciese una fecha cuando se publicaban. Antes se podían publicar el día 1 del mes como el día 31 del mes, y era a voluntad de la autoridad. Segundo, podían algunos estados subirlo y otros no. Entonces la subían luego la información. Tercero, insisto, pues no había una claridad de algunos delitos. Entonces, a partir del trabajo que nosotros, como Observatorio Nacional Ciudadano y conjunto con organizaciones como México Evalúa, México Unido contra la Delincuencia, etcétera, presionamos, logramos que primero todos los 20 de cada mes se presentase la información. Y segundo, cuáles eran los delitos que nos interesaban. En un segundo momento, en el Observatorio Nacional Ciudadano estuvimos trabajando con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que es la autoridad encargada de publicar los datos, para que esta información para que se agregase información. Entonces, no solo saber el número de homicidios, sino cuántas víctimas de homicidio hay. ¿Por qué? Porque es importante distinguir que en un caso de homicidio puede haber 2, 3, 4, 5, hasta 100, 200 víctimas. Y eso es muy diferente, porque decir hubo 10 homicidios, pues nos habla de una cosa, pero decir hubo 500 víctimas nos habla de una realidad muy diferente. El segundo aspecto fue, en un segundo momento, logramos que se incorporasen delitos como el feminicidio, como la trata de personas, como el narcomenudeo, que nos permiten conocer otro tipo de fenómenos respecto a delitos y violencia. Dicho eso, pues precisamente nosotros como organización tomamos en consideración los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que presentan el 20 de cada mes. Si me permites, me gustaría
presentarte desde mi pantalla rápidamente nuestra plataforma de datos. Aquí, ¿qué hicimos nosotros en la página del observatorio? En la página del observatorio creamos un espacio para que cualquiera de los que nos está escuchando en este momento ingrese y diga, yo quiero saber cómo han evolucionado los homicidios en Michoacán. Y entonces tú metes Michoacán y puedes ver desde el comportamiento histórico, de nuevo, de 1997 a la fecha, puedes ver la corrida histórica, puedes irte año con año para conocer la tasa, puedes verlo por agrupaciones mensuales, bimestrales, trimestrales, cuatrimestrales, semestrales o anuales, lo puedes ver en números absolutos o en tasas, puedes ver rankings nacionales, puedes verlo por carpetas de investigación o por víctimas, puedes hacer comparativas y entonces puedes ver el agregado nacional, el agregado estatal o el municipal. Y si me pasan si me permiten, ¿ya lo están viendo? Perfecto, esto que están viendo es el mapa, ahí están los delitos que nosotros les presentamos, que van desde, insisto, el total de delitos, el homicidio, el feminicidio, el homicidio culposo, el secuestro, la extorsión, varias formas de robo, la trata de personas, el narcomenudeo, las lesiones dolosas, la violencia familiar y las violaciones. Y en ese sentido podemos ir viendo cuáles son las entidades más problemáticas o podemos comparar hasta 10 entidades al mismo tiempo para poder ver efectivamente cómo le está yendo al país en alguna materia. Por ejemplo, aquí estamos viendo el tema de feminicidio y vemos cómo se comporta a nivel nacional, pero si yo quiero comparar el feminicidio nacional con Campeche, puedo comparar con Campeche, le puedo agregar, por ejemplo, ahí Baja California, y entonces ya tengo métricas para entenderlo. Esa es una de las primeras cosas. Ahora, no es lo único que hacemos como organización. Tú ahorita hablabas de los datos que presentaba INEGI periódicamente, que es la encuesta de victimización y percepción de seguridad. La ENVIPE es una encuesta muy profunda, muy importante, muy relevante y muy seria que se hace, y te puedo decir que pocos países alcanzan a hacer lo que hacemos nosotros en ese sentido. Ahora, nosotros como organización civil, dado que INEGI nos presenta un comportamiento nacional, también hemos reproducido la encuesta que hace INEGI a nivel local, y eso nos permite conocer el comportamiento de los delitos en lo municipal. Por ejemplo, presentamos la encuesta de victimización de la Ciudad de México, en donde tenemos representatividad por alcaldía, y eso nos permite no solo conocer cómo se comportó el delito en la Ciudad de México, sino cómo se comportó en Benito Juárez, Cuauhtémoc, etcétera, etcétera. ¿Por qué son relevantes las encuestas de victimización? Porque, como tú justamente decías, hablabas de dos cosas que son importantes: los datos oficiales y la cifra negra. Los datos oficiales en México son el número de carpetas de investigación que se inician en una fiscalía o en una procuraduría estatal o en la Fiscalía General de la República. La cifra negra son todos esos delitos que no se investigan. México tenemos un problema. Cuando yo en Estados Unidos, en Europa o en muchos países soy víctima de un delito, le hablo a la policía, en ese mismo instante se registra un delito. En México no es exactamente así. Pese a que hubo una reforma del sistema judicial y este nuevo sistema de justicia penal adversarial permitiría a los policías registrar el número de denuncias que hacen los ciudadanos, la realidad es que esto no ocurre. Entonces, si yo no voy a una fiscalía, el delito no se registra. Si yo hablo al 911 y no voy a una fiscalía, el registro no existe. Pero no es suficiente eso. Si se hiciera justamente el registro del informe policial homologado, pues obviamente tendríamos otras estadísticas completamente y absolutamente diversas. Exactamente. Exactamente. De hecho, en los países más avanzados se considera que la cifra negra ronda el 40%. Es decir, hay un 60% de delitos que sí, del 100% de delitos, 60% sí se denuncia, 40% no se denuncia.
En Claro, México, cuando tiene que hablamos ver de... justamente con no digo, tiene que ver justamente con la parte de son las personas que ya no deciden denunciar por cualquier motivo, pero no porque no hablaron al 911, claro está. Exactamente. En México tenemos que ir a una fiscalía, tenemos que invertir de 4 a 8 horas y aún así no hay garantía que se inicie la carpeta de investigación. De hecho, en México se denuncia aproximadamente el 10% del total de delitos. Pero de ese 10% todavía hay una parte que por algún motivo que no se puede explicar, o más bien que se explica conociendo a detalle cada una de las fiscalías, podemos distinguir por qué en una fiscalía se inició una actividad y por qué no en otra. Entonces, en realidad en México la cifra negra es de aproximadamente el 93%, es decir, de cada 100 delitos que sufre la ciudadanía, en 7 es donde estamos teniendo algún tipo de carpeta de investigación. Por eso es importante la victimización, porque si nosotros nos vamos solo con los datos de robo, estaríamos hablando que aproximadamente al mes hay algo así como a nivel nacional entre 10 y 20 mil robos a negocio. Ahorita estoy inventando el número, ¿no? Pero cuando volteamos a ver, pues en realidad no son 10,000, sino son 90,000. Y eso pues es un dato que sí debe preocupar, porque cuando nosotros conocemos los datos de victimización, no solo los datos de carpetas de investigación, puedo establecer dónde y a qué horas poner mi estado de fuerza. ¿Qué necesito? No es lo mismo decir, necesito atender 100 robos que necesito atender 1,000 robos. Es por eso que son relevantes las encuestas de victimización. Y la percepción nos habla del desempeño institucional, porque finalmente no es lo mismo tener una policía buena en la que yo puedo confiar, un ministerio público atento, a tener uno en donde yo voy y como me pasó en alguna ocasión a mí hace algunos, no muchos años aquí en la Ciudad de México, que me roban. Fue un robo con violencia bastante aparatoso porque me saltaron los vidrios a la cara, se me metieron vidrios en el ojo, entonces yo parecía Santo Cristo. Y primero no me querían recibir la denuncia porque no había llevado la camioneta, porque había que dejarla en observación la camioneta, como si la camioneta estuviera enferma. Y después, finalmente, cuando después de 4 horas vieron que no me iba, el Ministerio Público me atiende y me dice, no, güerito, es que si yo lo veo así de fresa, hasta yo lo asalto. Entonces, ese es el problema de las instituciones en nuestro país. Y evidentemente, pues es un problema muy complejo porque el Estado mexicano tiene una capacidad de este tamaño, porque tiene pocos policías, porque tiene pocos policías de investigación, porque tiene pocos peritos, porque tiene pocos defensores de oficio y porque tiene pocos ministerios públicos. Y tenemos un sinfín de problemas. Tenemos problemas de delincuencia organizada, de delincuencia común, de delincuencia presencial, de delincuencia virtual, y eso evidentemente hace muy difícil el combate. Claro, por supuesto, y aquí justamente es donde sería sumamente importante hablar de algo que usted acaba de mencionar, y que usualmente se dejan en segundo plano cuando hablamos en materia de seguridad, que tiene que ver con las víctimas, ¿no? Yo recuerdo en alguna ocasión, la primera vez que tuve el gusto de escucharle fue en el primer encuentro nacional de criminólogos, allá en la ciudad de Guadalajara, y recuerdo que nos platicaba justamente sus experiencias como víctima de algunos delitos, y de verdad que escuchar a las víctimas es un ejercicio muy interesante en la cuestión de la sensibilización y la empatía. Hace un momento el gobernador de Jalisco, que es el estado donde yo me encuentro, decía que no, que los medios de comunicación tendían a tergiversar la información, pero que en Jalisco estábamos excelentemente bien en cuanto a la percepción de seguridad, efectivamente. Y obviamente llama la atención que estamos en Jalisco, que somos el primer lugar en materia de desaparecidos, en Jalisco, donde tenemos enclavado justamente a uno de los cárteles más peligrosos y con uno de los criminales más violentos en la historia de México. Y justamente al ponerme a leer los comentarios, me causó un conflicto enorme leer tantos testimonios de víctimas. Digo, sé que las redes sociales no son el lugar indicado ni correcto para hablar justamente de percepción, pero es una parte muy importante.
desde el aspecto victimológico, ¿no? Y trayendo justamente ahorita las estadísticas, o más bien dicho, el ranking del índice global, el índice de paz global en el que México se encuentra en este momento, que incluso bajamos 2 puntos comparado con el año 2020. El año 2020 estábamos en el ranking, en el puesto número 138, hoy en este índice global, índice de paz global, México, pues estamos en el lugar 140, ¿no? Entonces, ¿cómo poder entonces lograr que la ciudadanía regrese y tenga confianza en estas autoridades, en estos gobernadores, policías y todos aquellos que están dentro del sistema de justicia en México? Si desafortunadamente por uno que haga un mal trabajo, lamentablemente ya desechamos en automático a todo un sistema. Pero lamentablemente es real, es un problema grave, como usted bien lo acaba de mencionar. O sea, tenemos un problemota, sí, pero tenemos nada más cierto número de personas para poder atender todo esto. Digo, reconozco mucho el trabajo que ha hecho el observatorio, reconozco el trabajo que hace México Evalúa, reconozco incluso lo que usted bien acaba de decir, que son muchas instituciones que se encargan justamente de estar concentrando los números, hacer comparativas. Pero ¿y qué sucede cuando esas comparativas nos están indicando que el delito crece, y nos vamos quedando sin herramientas para poder realmente hacer frente a estos delitos? ¿Cómo podríamos lograr que esta percepción, que esta revictimización, incluso que sabemos que existe lamentablemente dentro de las instituciones, cómo podríamos entonces regalarle algo de certeza a estos ciudadanos que usted bien mencionaba desde el inicio, que en ocasiones no tienen al alcance y ni siquiera conocen del todo los derechos que tienen al momento de denunciar un hecho delictivo? A ver, planteas, Marisol, un tema muy complejo, que a la base tiene que ver con democracia y gobernanza. Es decir, en México no estamos acostumbrados a pensar que los ciudadanos tenemos poder, y los mexicanos tenemos mucho poder. Tenemos el poder del voto, antes que nada. Y el problema es que votamos desde el estómago y no necesariamente desde la cabeza, o votamos desde el bolsillo, es decir, desde la conveniencia y no necesariamente desde la cabeza. Hoy, pues si volteamos a ver las condiciones de seguridad del país, el país nunca había estado tan mal. O sea, las condiciones que estamos viviendo en este momento nunca habían sido tan deplorables. Por un lado, el año más violento de la historia es 2019. Y 2020 quedó apenas abajito, gracias, ahora sí diría el presidente, porque la pandemia les cayó como anillo al dedo, porque en la medida en la que la gente no salió, pues bajaron algunas cosas como los robos, pero el homicidio apenas tuvo una disminución del 0.4%, o sea, permaneció casi idéntico a 2019, a pesar de que en 3/4 partes del año hubo muy pocas personas en las calles. Eso nos habla de un desastre. Este año, el 2021, se perfila para estar en tercero o en segundo lugar en materia del peor año de violencia. Y eso, que ahorita tú hablas de un tema que poco se discute realmente y poco se discute con seriedad, que es el tema de los desaparecidos. En México, de 1998 a 2018, concentramos aproximadamente 41,000 desaparecidos. De diciembre de 2018 a agosto de este año, ya llevamos 92,000 desaparecidos. O sea, quiere decir que aumentó más de 51,000 los desaparecidos en nuestro país. Eso es un dato brutal, que no solo que no está dentro de la estadística de homicidio, que no está dentro de la estadística de feminicidio, que no está dentro de la estadística de secuestro incluso. O sea, ese es un dato aparte brutal. Y eso, pues, no se reflejó en sanciones en las urnas en la elección pasada. Pero déjame ir más allá. No, el problema no solo es que hoy estamos peor que nunca, es que también tenemos a una delincuencia organizada que está mejor que nunca. Porque si volteas a ver decomisos, número de detenidos, número de sentenciados, carpetas de investigación iniciadas en lo federal, aseguramiento de armas, de drogas, de dinero, de propiedades, nunca habíamos tenido tan poco combate a la delincuencia organizada como en este sexenio. Y luego le vamos a agregar un dato más.
Nunca habíamos tenido a las policías tan poco atendidas, con tan poca vigilancia, con tan pocos recursos, con tan poco apoyo como en esta administración. Entonces, pues los ciudadanos no estamos acostumbrados a ejercer un voto pensando realmente en si hoy estamos mejor que como estábamos al inicio del sexenio. En realidad, en seguridad estamos mucho peor. Y eso sucede a nivel nacional y se desdobla en lo local, en lo estatal y en lo municipal. Las víctimas en nuestro país lamentablemente no cuentan. Nadie las atiende. Y otro de los aspectos que, por ejemplo, volteamos a ver, y antes estaba mal y funcionaba mal, que es, por ejemplo, todo el ejercicio de atención a víctimas, como era en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, como eran en las agencias para prevenir la discriminación, para prevenir la violencia en contra de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, había una serie de agencias que permitía de alguna manera intentar amortiguar, el golpe de la violencia, y que hoy están peor que nunca porque no tienen ni dinero para pagar la luz. Entonces, también esa parte se desmanteló. Una víctima en nuestro país tiene que sufrir varias cosas. Primero, el impacto de la violencia. Segundo, el acercamiento a una autoridad poco sensible o una autoridad rebasada. No, ahorita también hablaré bien de la autoridad, no solo hablaré mal. Luego, un proceso judicial en nuestro país que por más que nos digan que cambió de sistema, sigue actuando exactamente como actuaba antes. O sea, es lento, burocrático, poco efectivo. Y por último, pues un nulo, pero nulo, reparación del daño. Entonces, las víctimas en nuestro país sí pasan por un calvario que es la palabra que tú utilizaste, revictimización. Ahora, es un tema complicado porque personalmente yo conozco a Alfaro y tengo una buena impresión de algunas de sus ideas y de algunas de sus propuestas. Y entiendo que una autoridad tenga una obligación política, y esa obligación política pues es la de defender su gobierno y es la de decir que las cosas no están tan mal como están. A mí me gustaría, porque el problema de Alfaro es el problema de todos nuestros gobernantes. Si no, pues volteemos a ver al presidente que nos dice que estamos en Suiza. Quién sabe si él está en Suiza, nosotros no. Entonces es un tema complicado. El problema es que la autoridad, o sea, el servidor público que nos atiende sí está también siendo olvidado. Le pedimos a los policías que actúen con eficacia, con eficiencia y honestamente. No los capacitamos, y si los capacitamos, no los capacitamos para lo que tienen que capacitarse. No los equipamos adecuadamente. Trabajan una cantidad de horas desmedida, en condiciones deplorables, con una mínima o nula atención social a sus necesidades y a las de sus familias. Tienen salarios castigadísimos y responsabilidades enormes, en donde si no actúan bien, y es muy probable que no actúan bien porque no los capacitaron, porque no tienen el equipamiento, no tienen el armamento, no tienen, ellos van a la cárcel. Ese es un problema. Y cuando vamos a las fiscalías, la cosa todavía es más grave. O sea, en México un ministerio público en promedio atiende 250 casos. Entonces, puede resolver aproximadamente un caso por día, ni de chiste. Entonces, si yo hoy voy a denunciar un delito, si es un homicidio, chance y me atienden. Si es un robo, se van a pitorrear de mí. Si es un secuestro, chance van a rescatar a la víctima. Pero nadie se va a dar a la tarea de perseguir al secuestrador, porque en medio ya se generaron otras 10 víctimas.
y no hay quien hace ese trabajo. Ese es el problema que tenemos en nuestro país. Y no hemos sido serios en ninguna administración, porque no quiero decir que antes sí lo éramos y ahora no lo somos. No hemos sido serios en ninguna administración, porque para ser serios en materia de seguridad, la inversión que se ha hecho ha sido insuficiente. Yo la pongo de esta manera, nada más para tomar en contexto. Cuando estaba la administración de Fox, lo que se gastaba en promedio en seguridad era el 0.5% del Producto Interno Bruto. Y seguridad en nuestro país significa sistema penitenciario, policías locales, la Policía Federal Preventiva en ese momento, las labores de Ejército y Marina en cuestiones de seguridad, etcétera, prevención, derechos humanos, todo. Con Calderón, ese dinero subió al 1.2%. A partir de ahí, en el sexenio de Peña, todos los años gastamos menos y nos fuimos al 1%. En esta administración arrancamos con el 0.8%. Y el año pasado y este año y lo que ya tenemos en el presupuesto de egresos para el 2022 nos muestra un aparente aumento que no llega tampoco a ser el 1%, o sea, se queda todavía por debajo del sexenio de Peña Nieto. Pero cuando le echamos una mirada profunda, y aquí me pasan estos tres, cuando le echamos una mirada profunda al gasto, descubrimos que en realidad a la seguridad, a los temas sustantivos de seguridad, le estamos dedicando apenas el 0.5%. O sea, le estamos dedicando lo mismo que le dedicábamos con Fox, cuando hoy la situación del país es mucho peor. Eso es no ser serio. Y es importante tomar como referencia que si nosotros en nuestro mejor momento llegamos a gastar el 1.2% del Producto Interno Bruto, cuando volteamos a ver la situación de los otros países, el promedio de lo que gastan las economías similares a México es el 3%. Y luego no hablemos de países como Colombia, que lleva más de una década gastando el 5%, o Estados Unidos, que gasta el 7%. El dinero sí es importante en la construcción institucional porque significa salarios, número de personas, capacidades, equipamiento. Entonces, yo le echo la culpa al policía que lleva 16 horas bajo el sol, que nadie lo capacitó, que lleva 3 días sin ir a su casa, que no le alcanza para llegar a final de mes, cuando en realidad le tendría que estar echando la culpa a los legisladores de este país, a los gobernadores de este país y a los presidentes de este país. Yo los invito a que revisen este documento, que es en seguimiento a otros documentos, donde hemos analizado el gasto en seguridad. Lo hicimos para este sexenio, lo hicimos para el sexenio de Calderón y lo hicimos para el sexenio de Peña. Y tiene precisamente, lo hicimos en conjunto con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, porque nos dimos verdaderamente una sumergida a los números de seguridad del país. Y el problema es que es poco el dinero que tenemos y lo peor del caso es que lo gastamos muy mal. O sea, ni siquiera es que lo gastamos bien. Entonces, claro que nuestras instituciones y nuestras autoridades no pueden hacer su trabajo. Yo la semana pasada participé en la agenda de riesgos con el Centro Nacional de Inteligencia, el ex-CISEN, ayudándolos a elaborar algo, pero es que la verdad es poco se puede hacer si no hay dinero. Y si el dinero que estamos destinando a la seguridad, por eso los invito a que lean este documento, se va a Santa Lucía, se va a Dos Bocas, se va al Tren Maya, perdón, eso de donde es seguridad. O sea, lo etiquetaron bajo el rubro de seguridad, pero de seguridad no tiene ni papa. Entonces, hoy no estamos siendo serios, no lo hemos sido tampoco en pasado, pero hoy las cosas están peor que nunca. Y para los próximos 3 años, la situación la vemos cada vez más complicada. Híjole, siempre hablar de temas de seguridad siempre es un tema bastante álgido, sobre todo, bueno, pensando en aquellas personas que desafortunadamente, y digo particularmente cuando hablamos de cuestiones diferentes que nos llega a decir una autoridad y demás, es como que estás en contra de él y por eso hablas de esto, ¿no?
Pero algo muy importante que destacar de esta información que nos acaba de compartir justamente es este punto, ¿no? Tan importante que tiene que ver con la parte del presupuesto. Es, es como el dimensionar justamente, digo, acá yo me imagino que en todos los estados debe de ser igual. En mi ciudad, pues bueno, si se capacita al policía, se le capacita justo cuando acaba de salir Franco y ni modo, ¿no? O sea, así como que, híjole, pero ¿por qué haces eso? O sea, no te va a rendir, no te va a escuchar y obviamente se van a estar durmiendo y no van a querer capacitarse porque lo único que quieren es descansar, llegar con su familia y atender sus propias necesidades personales. Y luego entonces también la frustración que viene cuando realmente están haciendo su trabajo, me refiero tanto a policías municipales, policías de investigación y a todos los demás que participan en estos actos, realizan el esfuerzo, presentan ante el Ministerio Público y lamentablemente esa frustración de, oye, hice mi trabajo, y el Ministerio Público, que parece ser la puerta giratoria, lamentablemente, y entonces, ¿dónde queda mi esfuerzo? ¿Dónde queda mi trabajo? ¿Dónde quedan mis procesos de investigación? ¿Dónde queda justamente la parte preventiva que le toca a la policía municipal y demás? Y viene la frustración, obviamente, ¿no? ¿Cómo entonces logramos como sociedad, porque el tema se llama Hablemos de Prevención y estamos hablando del panorama general de la seguridad en México, y claro está que también tenemos que hablar de estos temas. Y entonces, ¿cómo logramos que aquellas personas que nos estén escuchando, que nos están viendo y que nos van a escuchar y nos van a ver de manera posterior, cómo logramos concientizarles que es importante la participación ciudadana, que obviamente no es lo único, por supuesto, pero cómo logramos también lograr que las personas se involucren en estos temas tan importantes como lo tiene que ver la seguridad, la prevención? Como usted bien mencionaba, ¿no? Los mexicanos tenemos un poder enorme que muy probablemente no hemos hecho el uso correcto de este poder, que muy probablemente lo podemos ver en las urnas o incluso en las exigencias que se pueden llegar a hacer a los distintos gobiernos. Pero ¿y entonces cómo logramos esta sensibilización masiva de intervención e interacción, ¿no? A ver, voy a pedirte dos cosas. Primero voy a hacer un análisis de lo último que acabas de decir y luego voy a poner un video de prevención. Pero yo sigo pensando que en México no hacemos un uso correcto del poder ciudadano. Y por muchos motivos, principalmente porque no estamos acostumbrados a participar. Si pensamos en una de las mayores crisis de secuestro que tuvo este país a finales de los años 90, esta crisis fue la que dio pie a que hoy en México tuviéramos ciertas instituciones y que la sociedad civil tuviera una relevancia. Yo siempre lo he dicho y lo voy a decir, todos los mexicanos le debemos algo a Josefina Ricaño de Nava y a México Unido contra la Delincuencia. México Unido contra la Delincuencia fue la primera organización civil que levantó la voz y que dijo, a raíz del secuestro del hijo de Josefina, por parte del Mocho Orejas, y que aparte de que pagaron el rescate todavía lo mataron, Josefina, en vez de quedarse con su dolor, encerrarse en su casa e irse a vivir al extranjero, salió a las calles, buscó a gente y generó las condiciones para sentar al entonces presidente Zedillo, que jamás se había sentado con una organización civil, a discutir seriamente el tema de la seguridad. Ese poder es el poder que nos ha llevado a los ciudadanos, a nosotros, por ejemplo, como organización, a mejorar cosas puntuales en algunas fiscalías, a mejorar la incidencia, o sea, los datos de incidencia delictiva, a mejorar las capacidades de policía. Pero somos pocas organizaciones proporcionalmente. En el Observatorio Nacional Ciudadano tenemos una red de 33 organizaciones locales que replican nuestro trabajo a nivel ya sea municipal, regional o incluso estatal, pero somos pocos respecto al número de personas que deberíamos de ser. ¿Por qué? Porque sí es posible transformar al país incidiendo, donando, exigiendo, hablando. Y aquí es importante algo que tú has dicho a lo largo de las preguntas que me has hecho el favor de hacer, que es necesitamos informarnos como ciudadanos. Porque si yo me quedo con lo que dice un gobernador, me quedo con lo que dice un presidente, me quedo con lo que dice el legislador, no solo hoy estamos en Suiza, sino llevamos décadas viviendo en Suiza y los tarados que no nos hemos dado cuenta somos los ciudadanos. Por eso es importante informarnos y a partir de ahí socializar la información que entendemos que tiene una base,
y que no es nada más, ¡ay, esto está mal! No, no es está mal. ¿Por qué está mal? ¿Dónde está mal? ¿Cómo está mal? ¿Y cómo se resuelve? Eso es acercarse a las organizaciones, donar nuestro esfuerzo. Yo te puedo decir, aquí en la organización somos en el observatorio aquí en la Ciudad de México, en el Observatorio Nacional Ciudadano, somos más de 70 personas, pero de las cuales una tercera parte dona el 100% de su tiempo y de su esfuerzo. O sea, es gente que no cobra un peso con tal de ayudar. Y hay mucha gente que puede ayudar y hay muchas formas de ayudar. Desde, insisto, informarnos y compartir la información en nuestras redes sociales, en nuestros diálogos con las personas, hasta sumarnos a organizaciones que ya existen, hasta poner nuestra propia organización. O sea, hay muchísimo que hacer. Dicho esto, pues, de nuevo, el ciudadano puede participar directamente, puede exigir directamente, pero la otra parte es una parte importante de prevención. Y aquí los ciudadanos hacemos varias cosas mal. No escuchamos lo que sabemos que tenemos que hacer. No, o sea, no aplicamos lo que tenemos que hacer. Nosotros, por ejemplo, en el observatorio también desarrollamos una cosa como esta, que es un documento muy breve, explicado de manera muy coloquial, es un cómic, en donde da tips específicos de prevención, pero en nuestra página tenemos, por un lado, un área de prevención en donde yo puedo poner mis datos, o sea, y decir, yo me llamo Francisco Rivas, vivo en la Ciudad de México, me dedico a esto y vivo en esta zona y trabajo en esta zona. Y entonces, llenando un pequeño formulario muy breve, te da tu mapa de riesgo, te dice cuál es tu riesgo potencial. Pues tú tienes, en primer lugar, el riesgo de ser víctima de robo en transporte público, luego de robo a transeúnte y tercero de extorsión. Y a partir de ahí te da tips muy específicos para poder prevenir que te suceda algo. Y paralelamente hemos desarrollado una serie de videos que sirven para que el ciudadano pueda reflexionar precisamente esta información que tal vez no se me da la gana leer en un documento sobre desaparecidos o en un análisis sobre la política pública nacional. Ahí lo puedo encontrar y muy específico. Entonces, si me permites un segundo, te voy a transmitir uno de los videos que hemos elaborado y que están precisamente al servicio de los ciudadanos para que de manera rápida, en 2 o 3 minutos, puedan obtener información sustancial. Y ahí, por ejemplo, pues tenemos desde robo a casa habitación sin violencia, robo a casa habitación con violencia, extorsión, violencia familiar, violaciones, secuestro, robo en transporte público, robo a transeúnte, robo de vehículo, robo a negocio, porque finalmente todos, aunque algunos tengan bases comunes, tienen sus características propias. Vamos a empezar a transmitir el video. Nuestro hogar es el lugar donde los mexicanos nos sentimos más seguros. Por ello, cuando entran a robar a nuestra casa, nos sentimos más vulnerables que con otros delitos comunes. La mayor parte de robo a casa-habitación se comete cuando las familias se encuentran ausentes. En 9 de cada 10 casos, se consuma este delito cuando no hay nadie en nuestro hogar. Precisamente a eso se debe que en 2020, dado el confinamiento social por la pandemia de COVID-19, este tipo de delito llegó a mínimos históricos. En este 2021, entre el retorno a la actividad social, laboral y la crisis económica, el robo a casa-habitación va al alza, siendo Colima el municipio donde ocurre más este delito. De cara al próximo periodo vacacional, es importante tomar acciones que prevengan el robo a casa-habitación. Desde el Observatorio Nacional Ciudadano, te sugerimos: en la medida de tus posibilidades, instala chapas reforzadas, rejas, caja fuerte empotrada, alarma y sistemas de videovigilancia. La mayor parte de los casos ocurre entre las 2 de la tarde y las 12 de la noche. Pide a algún familiar o amigo que visite tu domicilio mientras te encuentras fuera, que lo haga en horarios donde se concentra la mayor ocurrencia de este delito, que cuando esté en tu casa haga evidente su presencia e intente permanecer el mayor tiempo posible. Los bienes que privilegian los ladrones son efectivo, joyas y aparatos tecnológicos. No obstante, es importante que resguardes tus documentos personales. Intenta esconder en lugares poco visibles tus bienes y guárdalos por separado. Mientras más trabas les pongas a los delincuentes, menos interés tendrán en robar tu casa.
En el lamentable caso que seas víctima de este delito, en el ONC podemos orientarte en nuestra área de atención a víctimas. Escríbenos a atención.víctimas@onc.org.mx o llama al 56 1988 2645. Es importante denunciar. Visibilizar los casos permite construir sistemas de inteligencia y políticas públicas dirigidas a combatir este fenómeno. Lo principal en un país como el nuestro, en donde hace rato hablábamos de cifra negra, pero pues en realidad la cifra negra es poca si consideramos la cifra de impunidad. O sea, por cada 100 delitos que se cometen en el país, ni siquiera uno llega a ser sancionado adecuadamente. Evidentemente, lo que tenemos que trabajar los ciudadanos es en prevención. Y aquí, en ese sentido, en el observatorio, les digo, no solo contamos con información específica que les puede ayudar, sino también tenemos un área de atención a víctimas, porque hace rato lo decíamos, pues si eres víctima y no conoces tus derechos, es muy probable que no sepas a quién acudir y es muy probable que nadie te atienda adecuadamente. Entonces, lo que hacemos nosotros es damos una asesoría psicológica para aquellas víctimas que sufrieron alguna especie de trauma y una asesoría legal para saber cuáles son tus derechos y qué es lo que prosigue. Y a partir de ahí le damos seguimiento a los casos para ver si la autoridad cumple con lo que tiene que cumplir o si por lo contrario agarran y con tu carpeta de investigación hacen papelitos, las tiran, juegan, hacen los confetis para la piñata de los hijos o qué. Entonces es importante, acérquense con nosotros, estamos a disposición, todo nuestro trabajo es 100% gratuito. Y en la medida de nuestras posibilidades, somos una organización civil, yo no tengo el control de la policía ni de las fiscalías, pero en la medida de nuestra posibilidad podremos ayudar. Fabuloso, ya les pusimos aquí en el banner justamente cuál es la página del Observatorio Nacional Ciudadano para aquellas personas que estén interesadas en conocer más información, que quieran conocer más acerca del trabajo que realiza esta asociación civil, pues pueden tranquilamente poner en su buscador o pueden buscar directamente la página donde podrán encontrar, así también como las diversas plataformas de redes sociales con las que cuentan. Doctor, para ir cerrando justamente, bueno, agradeciéndole además su excelente participación esta tarde, que creo que ha sido bastante benéfica para aquellas personas que han estado escuchando, sobre todo hablando de estos últimos temas tan importantes que tienen que ver justamente con la parte, bueno, cómo podemos realizar nosotros todo un trabajo preventivo que en ocasiones pues ya no se le quiere apostar a la prevención, ¿no? De pronto el creer que, bueno, es que quien se tiene que encargar de mi seguridad es el Estado, estoy de acuerdo, sin embargo, podemos llevar a cabo diversas medidas, como bien lo acabamos de ver en el video del Observatorio Nacional, nosotros podemos justamente llevar a cabo ciertas acciones que van a hacer que ese riesgo de ser víctimas disminuya en gran medida. Algunas personas y sobre todo algunas investigaciones nos indican que el 80% de los delitos pueden llegar a ser prevenidos. Además, también esta parte de la disuasión, como también lo vimos en el video, ¿no? De pronto, el invertir quizá en elementos de seguridad para poder disuadir a aquella persona que ya está dispuesta a cometer el delito, y esto aumenta, por supuesto, pues en la parte de la seguridad a nivel individual, a nivel familiar, e incluso, ¿por qué no? Pensemos incluso hasta en comunidad. Cómo desde la comunidad podemos protegernos justamente desde pequeñas acciones, como bien lo veíamos en el video. La cultura de la denuncia, como usted bien lo indicaba, pues es una de las cuestiones también en la que tenemos que estar trabajando muchísimo, pero también en esta situación, en el acompañamiento, en el proceso. Si tú sabes, y esa persona que nos estás escuchando, nos estás viendo, y tú sabes cuáles son los procedimientos, y a lo mejor tu vecino no, o a lo mejor alguna persona que tú sabes no, y sabes que está pasando por una situación así, pues es importante canalizarles, ya sea a las instituciones, o indicarles cuál es el procedimiento, porque también en muchas ocasiones la gente no procede porque no sabe cómo hacerlo, y no sabe qué es lo que tiene justamente derecho, y en ocasiones pues es por esto también que desisten de llevar a cabo las denuncias o de llevar a cabo cualquier práctica que aumente justamente su seguridad. Doctor, yo quiero, además de agradecerle, me encantaría justo hacerle una última pregunta. Yo sé que estos temas le apasionan, sobre todo porque se nota además,
pero se ve reflejado también, por supuesto, en el trabajo. El doctor Francisco Rivas, como ser humano, como hombre, como persona que viene incluida en esta sociedad, ¿cree usted que en algún momento el rumbo de México puede cambiar a un México seguro? A un México donde justamente podamos respirar aquello que tanto aspiramos, que tiene que ver con tener una cultura de paz, una cultura de legalidad, en donde podamos justamente salir a la calle y no sentir esa pequeñita punzada de temor. ¿Podremos algún día llegar a ese punto, doctor, desde su percepción? A ver, hoy he sido bastante pesimista porque pues cuando se presenta la información que tenemos, pues es una información que nos debe preocupar. Pero sí quiero cerrar con una nota optimista. Y también ahí voy a dividir en dos partes mi participación. Primero, hay cuestiones prácticas que van a hacer que México con los años se vuelva un país menos violento respecto a lo que hoy somos. Ayer estaba platicando con la persona que me corta el pelo y él decía que recibe marihuana de Estados Unidos a México. La verdad es que eso no sería permitido, eso es contrabando de marihuana, pero él, que es un usuario, lo decía porque decía que es mejor la que está en Estados Unidos que la que está en México. La verdad es que eso que él me platicaba, pues es algo que ya ha existido en nuestras aduanas del país, de comisos de droga que vienen de Estados Unidos a México, porque la calidad de la droga en Estados Unidos ya es mejor de la calidad de droga que tenemos en México. Entonces, el mapa delictivo va a cambiar en el país. Y ese mapa delictivo que va a cambiar en el país va a irse hacia delitos que cada vez van a ser menos violentos, pero no necesariamente menos preocupantes para la sociedad. Nosotros en el observatorio, en el año de la pandemia, vimos precisamente en nuestra atención a víctimas un crecimiento desmedido de los fraudes, de las extorsiones, de delitos cibernéticos, el robo de identidad, con daños brutales para la economía de las familias. Y uno de los datos importantes que hay que recordar es que en México se piensa que las víctimas son, la víctima promedio es la clase económicamente más pudiente. Eso es falso. La mayor cantidad de víctimas y las que tienen el mayor daño son las clases económicamente más desfavorecidas de nuestra sociedad. Entonces, ¿por qué es importante ponerle atención? Porque estamos olvidando al grueso de la población y a la población que cuando recibe un daño de esta naturaleza es devastador. Entonces, es imperativo para toda la sociedad voltear a ver, ahora sí como diría el presidente, a los más pobres, porque los más pobres no solo son pobres porque no tienen acceso a la educación, no solo son pobres porque no tienen acceso a la salud, a los servicios públicos, a una adecuada alimentación, a un trato digno del Estado, sino porque también son los más propensos a ser víctimas del delito. Y esa es obligación de todos en esta sociedad. El otro aspecto por el cual creo que los delitos van a bajar, los delitos violentos van a bajar en el país, es por un dato muy sencillo. La población mexicana está envejeciendo. Y uno de los aspectos que ha hecho que Europa sea menos violenta hoy que hace 30, 40 y 50 años es porque pues rara vez una persona de 60 años está asaltando con violencia o está siendo sicario en un grupo delictivo. Generalmente porque los sicarios no llegan a los 60 años y segundo porque la gente ya de una cierta edad pues rara vez te va a asaltar con violencia porque no tienen la fuerza física para ejecutar la violencia. Entonces también el desplazamiento de la edad promedio de los mexicanos, el envejecimiento de la población nos va a llevar a una menor proporción de violencia en los delitos. Pero no solo es eso. Yo sí creo que México es un país en donde no siempre llegamos puntualmente y no siempre lo hacemos rápidamente. México por décadas sufrió una crisis económica tras otra crisis económica, no porque México no sea un país económicamente atractivo o porque los mexicanos no seamos emprendedores, sino porque hubo un muy mal manejo de las finanzas. En los años 80, eso llevó a que en México hubiese un desarrollo de escuelas y de especialistas y de tecnócratas que tanto desacredita la actual administración federal, pero gracias a esos tecnócratas,
hoy tenemos una economía estable y la hemos tenido como país. Luego en lo individual hay otros factores, pero como país ya no hemos vivido las crisis que se vivían en los años 60, 70 y 80, en donde cada sexenio, pues ahora sí que teníamos que vender nuestra casa o perdíamos nuestra casa, nuestro carro, nuestro empleo y no teníamos ni de qué comer. Hoy tenemos otros problemas, pero no tenemos esas crisis recurrentes. Y así como en el sector financiero se prepararon muchos mexicanos, en el sector seguridad hoy se están preparando y creo que tu plataforma por eso es importante. Porque tú tienes un número importantísimo de seguidores que hoy se preocupan por la seguridad y que hace 20 años no existían. Entonces, el trabajo que haces tú a través de Hablemos de Prevención es fundamental para que México mañana no sea un país tan violento, porque todavía faltan muchos profesionistas dentro del área de la seguridad, de la justicia, de la criminología, y lo que hacen ustedes, tus redes, los que nos escuchan hoy, son importantísimos porque mañana van a ser los tomadores de decisiones, pueden ser desde hoy ya los asesores para los tomadores de decisión, para que las políticas públicas de seguridad no se hagan sobre las rodillas, sino se hagan con seriedad, atendiendo a las víctimas, con responsabilidad y con una visión de largo plazo y no nada más de atender el problema inmediato. Entonces, yo te agradezco este espacio, agradezco a quienes nos escucharon y te felicito por el trabajo que has venido haciendo porque de verdad creo que gente como tú ayuda muchísimo y muchísimo más que a veces legisladores, gobernadores o alcaldes que no tienen ni idea de la seguridad y compiten por puestos públicos para los cuales no están preparados, que llegan a ser secretarios de Seguridad y Protección Ciudadana y luego gobernadores de un estado del norte sin ni siquiera saber de qué se trata la seguridad en nuestro país. Completamente de acuerdo con esto último que acaba de mencionar. Y bueno, la verdad es que en México hay mucho talento, hemos de reconocer que existe mucho talento, de verdad, muchísimo talento desperdiciado, pero que también se han puesto a trabajar quizá desde la sociedad civil, que todos los días salen a la calle justamente a querer hacer algo diferente para mejorar su entorno. Y eso es de agradecerse también a todas y cada una de las personas que salen y se esfuerzan todos los días, que justamente forman parte de ese porcentaje que de verdad se involucra, hace las cosas como tienen que hacerse y sobre todo también pues llevan a cabo un sinfín de conductas prosociales para mejorar su entorno. Sabemos que los riesgos sociales a los que nos estamos enfrentando actualmente, como usted bien mencionaba, incluso la pobreza, el de verdad dejar de pensar que es pobre porque quiere la gente ser pobre cuando sabemos que no es así definitivamente, que son un sinfín de factores sociales que están ahí latentes y que desafortunadamente estos incrementan el riesgo, incluso hasta del reclutamiento que existe hoy en día justamente por aprovecharse de estas situaciones en las personas que están en condiciones de vulnerabilidad como pobreza, marginación, exclusión, que no tienen acceso a servicios básicos. Entonces, doctor, a mí no me resta más que agradecerle, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por el trabajo también que usted ha venido desempeñando desde su institución y sabemos que su trabajo es bastante vasto y que tienen de verdad muchísimas áreas en donde inciden de manera favorable. No me resta más que agradecerle, por supuesto, la atención que brindó a esta invitación y decirle que cuente con nosotros en lo que usted necesite justamente para apoyarle con la replicación de la información a través de nuestras múltiples plataformas, justamente con el objetivo de sumar, porque de eso se trata, de que vayamos sumando y sobre todo que si el día de hoy fueron 5, mañana sean 6, pasado sean 7, para que al final del año, al final del día, pues seamos muchas más personas que cada vez nos queramos involucrar o querramos involucrarnos en estos temas, doctor. Muchísimas gracias por esto. Gracias a ustedes y pues en el observatorio estamos a sus órdenes. En unas semanas vamos a estar presentando el análisis de los primeros 3 años del gobierno federal. Los invito a que nos sigan. Si nos das el espacio, lo presentaremos el documento en este mismo espacio y estamos a tus órdenes en el Observatorio Nacional Ciudadano y a las órdenes de todos. Claro que sí, con todo gusto, será un gusto enorme y pues muchísimas gracias. Les deseamos a las personas que nos acompañaron que tengan un excelente día, a las personas que nos están viendo desde Twitter, Facebook, por supuesto también quienes están en YouTube y bueno, en nuestras otras demás plataformas. Muchísimas gracias, déjenos sus comentarios y con gusto también podemos dirigirlos hacia la página del Observatorio Nacional Ciudadano. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día.